Bienvenidas y bienvenidos al primer módulo de nuestro curso virtual del protocolo de la Red de Acompañamiento Comunal a Mujeres Víctimas de Violencia. En este módulo vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un concepto que lleva acuñado en el área de las ciencias sociales alrededor de 30 años. Y es un concepto que nace a raíz de la problemática principalmente de los femicidios y de los altos números que se estaban reportando acerca de asesinatos, homicidios que les ocurrían a las mujeres en manos de sus parejas, cónyuges o exparejas. El número era tan alarmante en un momento que ya era insostenible la idea de seguir hablando de homicidio y surge en este contexto el concepto de femicidio, que es muy interesante. Sería importante ahí que pudieran revisar alguna bibliografía complementaria como de la autora Rita Segato, que lo describe muy bien en el contexto latinoamericano. En este módulo, como les comentaba, abordaremos la problemática de la violencia contra las mujeres como concepto y vamos a mostrar cuál es el marco internacional y las convenciones internacionales que nos van dando un marco jurídico para abordar esta problemática. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reafirma el principio de la no discriminación hacia ninguna persona, considerando ni su sexo, ni su raza, ni su clase, dio la primera entrada para que pudiéramos, la sociedad internacional, ir enmarcando las convenciones que nos iban a dar el piso jurídico para poder proteger a las mujeres. En 1979, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, da el puntapié inicial para poder hablar de esta temática como era necesario abordarla. Entender que a las mujeres las estaban matando por ser mujeres. Y eso resultó muy controversial en algún minuto decirlo así, pero lamentablemente era así. Es importante que en este módulo puedan ustedes profundizar en esta idea y entender que efectivamente lo que le ocurre a las mujeres es que tienen un patrón, al igual que los hombres, un estereotipo al que están llamadas a seguir. En ese sentido existe también un concepto fundamental que nos ayuda a comprender, que es el concepto del sistema sexogénero. El sistema del sexogénero explica que un hombre y una mujer tienen asociados un género, femenino, masculino, y que se espera a la feminidad ciertas cosas y de la masculinidad ciertas otras cosas. Pues bien, cuando las mujeres se escapan de este estereotipo, ocurría algo en los hombres que les provocaba agredirlas, se sentían con el derecho de menoscabarlas y de exigirles de alguna manera este estereotipo de la feminidad, que como sabemos hace 30 años era ser sumisa, estar en la esfera privada, estar siempre disponible a servir al otro. Incluso hay poemas de poetas muy famosos que hablan que las mujeres debemos estar calladas, en silencio. Y cuando las mujeres comienzan a salir al mercado del trabajo, a desarrollarse en la esfera de lo público, lo que sucede allí es que hay una crisis de estos estereotipos masculino y femenino y provocó serios conflictos en las relaciones humanas. Todavía incluso en los establecimientos educacionales para las niñas les resulta muy difícil, por ejemplo, llevar el pelo corto. Sigue siendo un motivo de burla y en algunos casos motivo de discriminación por parte de los profesores. Asimismo para los hombres, cuando los hombres llevan el pelo largo, ocurre, o cuando un hombre tiene algún aspecto femenino o actitudes femeninas,
lo que ocurre en los niños es efectivamente es ese niño identificado y se le molesta constantemente, sufre bullying. Y es impresionante también ver la cifra de las niñas y niños de diversidad sexual que se suicidan porque sufren bullying en el colegio, porque escapan a estos estereotipos de lo masculino y lo femenino. En 1994 se reafirman algunos de los tips más importantes que les venía yo comentando, que se hablaron en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el 79, y se realiza la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual es muy importante porque nos pone a nosotras, las instituciones públicas, con más herramientas para poder abordar esta situación. Vamos a ver también en este módulo los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. Y en ese sentido, les estaba yo hablando primero de la violencia física, básicamente, pero también comencé a insinuar otros tipos de violencia que se dan en las escuelas, que tienen que ver con la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia verbal, la violencia sexual, y también vamos a hablar, como les comentaba, de los femicidios. Ustedes van a tener un material para poder profundizar en cada una de estas violencias. Sin embargo, quiero comentarles particularmente sobre la violencia económica, que es una de las violencias que parece ser no tan grave, pero nos lleva a otras violencias. Cuando nosotras trabajamos con mujeres en la municipalidad y en otros espacios, vemos recurrentemente este tipo de violencia. Las mujeres tienen muchos problemas para poder salir a la esfera pública, para poder tener ingresos económicos, justamente porque somos las mujeres las que estamos llamadas al cuidado de las hijas, los hijos, y también de los abuelos y las abuelas. Y si en ese grupo familiar también existe alguna persona enferma, también somos las mujeres las llamadas a atender a esa persona con discapacidad o que tenga alguna enfermedad crónica, lo que sea. Estas cosas hacen que las mujeres no tengan la misma posibilidad de salir a trabajar, por tanto de tener un ingreso que les permita tener una cierta autonomía. Entonces lo que ocurre es que las mujeres se quedan en sus hogares aguantando violencia, porque no tienen la posibilidad de decir, bueno, tomo a los niños y me cambio de casa. No tienen esa herramienta. Entonces es también la violencia económica, por ejemplo, nos lleva a, si nos acercamos a los relatos de las mujeres, a ver vidas muy tristes, donde las mujeres además presentan un alto número de depresión. En algunos casos también hemos visto que cuando las mujeres se ven en estas tensiones al interior del hogar, cuando son más jóvenes, por ejemplo la hija mayor, que ve que su madre está sufriendo esta violencia o que está viviendo esta vida con estos malestares, consumo de droga, alcoholismo, problemas de salud mental, que tiene que ver con la importancia de que nosotras como institución pública podamos entender realmente todas las aristas que tiene la violencia contra las mujeres. Y finalmente lo que veremos en este módulo, que me parece súper importante y que espero que realmente puedan aprovechar, es que se entregarán cuáles son los datos que tenemos en la comuna respecto a la violencia contra las mujeres. Vamos a presentarles unos cuadros comparativos, vamos a poder analizar qué es lo que está ocurriendo en la comuna, cuáles son nuestros desafíos y también nuestros avances, porque sin duda que los trabajos que nosotras venimos haciendo como institucionalidad pública nos van ayudando a que las mujeres puedan tener un mejor pasar, y que es el fin último de este curso también. Que podamos abrir las calles para las mujeres y que la violencia contra las mujeres sea un concepto que podamos decir algún día que fue algo que ocurrió
y que pudimos abordarlo, pudimos cambiar la mentalidad que había detrás de esa violencia, y que hoy día nuestras mujeres, al menos en la comuna de Los Prados, puedan sentirse más protegidas, mejor cuidadas y vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias.